Bueno, ya saben todos ustedes que descubrir el sentido de las enfermedades, para mí, por lo menos para los que me conocen, realmente es fantástico, es fabuloso. Descubrir el sentido de las enfermedades es lo más apasionante que todos se puedan imaginar, y por eso, como siempre digo, no se trata de creer en los Reyes Magos y Papá Noel, sino que se trata de descorrer ese velo que tenemos todos, ese velo importantísimo, eh, que, que nos protege. A veces tener un velo significa protección desde el campo de nuestro subconsciente, que es quien nos está protegiendo en forma constante, ¿no? Con aquellas cosas que evidentemente muchas veces no podemos resolver. Eh, Han escuchado ustedes hablar siempre de que en la descodificación biológica hablamos de conflictos a resolver. Cuando decimos resolver, nos referimos a encontrar una solución eh, psicológica, ¿no? Cuando no podemos encontrar esa solución psicológica, eh, podemos experimentar ciertos niveles de estrés, y es ahí cuando se activa, digamos, este patrón biológico de protección, coraza de protección, digo yo, que, digamos, utiliza nuestro propio cerebro, que es el que dispara todas las enfermedades, y que, apelando, digamos, a leyes naturales que funcionan en nuestro organismo y que funciona también en los animales, las plantas y los seres humanos, se activa este mecanismo de sanación y de curación que muchas veces es mal interpretado por el ser humano. Eso es debido precisamente a la cantidad de información que vamos recibiendo en la cotidiana, y que bueno, que esa información, digamos, de alguna manera está siempre intoxicada, ¿no es cierto?, por cosas que en realidad desde el punto de vista de la biología no son ciertas. Entonces, hoy vamos a hablar de los conflictos emocionales que provocan las llamadas neumonías. Ya todos saben ustedes que las neumonías, hoy por hoy, digamos, son los síntomas, digamos, más característicos que podemos observar, ¿no es cierto?, en este acontecimiento a nivel mundial, que todos experimentamos hoy en día gracias a las relaciones sociales, gracias a las conexiones que tenemos también con ciertas informaciones que nos aparecen por los medios oficiales, y que en verdad, vean ustedes que el poder descubrir cuál es el sentido de la neumonía nos resulta un poco difícil al momento de estar intoxicado mentalmente con informaciones que, digamos, no se relacionan directamente con, digamos, con el conflicto biológico que provoca realmente las neumonías. Muchas personas tienen síntomas de neumonías, y siempre decimos que los acontecimientos que vivimos, inhabituales en la vida de cualquier persona, son vividos en forma experimental, en términos metafóricos. Siempre decimos que la vivencia emocional del conflicto, desde la descodificación biológica, es finalmente, digamos, la piedra filosofal, aquella que tenemos que rescatar, aquella que tenemos que descubrir, aquella que tenemos que encontrar. Entonces, vamos a ver cuáles son los conflictos que provocan las llamadas neumonías. Según mi experiencia en los seminarios, en las conferencias y en las consultas, precisamente, eh, las neumonías son desde ya una fase conocida de curación, de reparación, que utiliza nuestro cerebro después de que la persona pasa el sobreestrés. Ya sabemos que todas las enfermedades son producidas, digamos, por conflictos de estrés. Podemos enfermarnos por un estrés físico o por un estrés psíquico. Las respuestas biológicas que vamos a tener en base a ese tipo de estreses pueden ser exactamente las mismas respuestas de neumonías, de bronquitis o de cáncer de pulmón.
Eso va a depender de cómo es el colorido, de cómo es la vivencia, de cómo es la forma en que nosotros armamos esa emoción, las características que tiene esa vivencia emocional, esa forma de armar esa metáfora, digamos que siempre está cargada de información. Y esa información muchas veces es errónea. Y esa es la razón por la cual muchas veces se pueden complicar ciertos síntomas a raíz, digamos, del valor agregado que le ponemos nosotros los seres humanos con el miedo, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que estamos reparando en forma constante con síntomas que mencioné recién, ¿no es cierto? Bronquitis, neumonías, podemos tener enfisema, podemos desarrollar también neumonías atípicas. Es decir, el aparato respiratorio representa la libertad. Cuando hablamos de libertad hablamos de aire. Es muy característico, digamos, cuando observamos a una persona que de pronto quiere salir de esa sofocación, cuando una persona quiere salir de ese estrés en donde se siente, digamos, sofocada, quizás por algún integrante del clan familiar, o cuando esa persona se siente sofocada en forma metafórica. No todas las personas se sienten sofocadas. Es decir, eh, todo tiene que ver con el programa, todo tiene que ver con la forma en que esa persona está, digamos, programada inconscientemente, porque todos tenemos programas distintos. De acuerdo a esos programas, reaccionamos, tenemos siempre una actitud previa ante los conflictos y ante determinadas situaciones de estrés reaccionamos de tal o cual manera. La forma en que vamos a reaccionar es la forma en que estamos programados. Por eso vamos a ver que en estos tiempos, precisamente, no todas las personas van a desarrollar neumonías, sino que a veces ciertas personas con el miedo o con el estrés no precisamente puede activar, digamos, una fase reparativa, una fase de curación, que es en este caso las neumonías, sino que puede activar otro tipo de síntoma. Es decir, nosotros nos podemos adaptar de diferentes maneras, siempre de acuerdo al programa que tenemos. Todos tenemos un programa de base, es decir, hay ciertas personas que son territoriales y ese es su programa de base. Hay personas que, digamos, no soportan no estar en contacto. Hay personas que no soportan no abrazarse, no besarse. Hay personas que de pronto les resulta muy duro no poder comunicarse. Porque la comunicación en esa persona es vital. No para todas las personas la comunicación es vital. Hay personas que la comunicación no es tan necesaria, pero sí para otras personas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, por lo cual vamos a desarrollar diferentes patologías. Eh, Siempre hago mención a las 7 necesidades básicas por la cual nos enfermamos. Necesidad de alimentarse y no poder, necesidad de reproducirse y no poder, necesidad de defender el territorio y no poder, necesidad de pertenecer a un grupo o no poder, necesidad de, por ejemplo, comunicarse, necesidad de identificarse. Es decir, tenemos 7 necesidades básicas que son aquellas, digamos, que siempre están como telón de fondo cuando vemos que aparecen los síntomas de determinadas enfermedades. Entonces, hay que identificar desde la descodificación biológica cuál es el programa de base que tiene cada persona. Por eso vamos a ver que en estos tiempos en que muchas personas tienen miedo a lo que difunden o a lo que fogonean los medios de comunicación, es exactamente ese miedo característico muy conocido por el cerebro, que es exactamente la sofocación, el miedo a la asfixia, el miedo a morir. Digamos que esos son todos conflictos que, digamos, cuando se combinan, cuando se conjugan, se forma un cóctel perfecto para que el síntoma de adaptación que envía nuestro cerebro sea exactamente, por ejemplo, una neumonía. Entonces, cuando hablamos de neumonías, hablamos de conflictos de la libertad, conflictos
de sentirse, por ejemplo, sofocado, conflicto de miedo a morir. Cuando decimos miedo a morir, nos referimos a la vida. Para nuestro cerebro, el miedo a la muerte siempre es interpretado como el aire está en peligro. ¿Y por qué? Porque es lo primero que registra nuestro cerebro, es decir, al momento de hacer ese tipo de estrés. Es decir, que nosotros, desde que nacemos, tenemos ciertos estímulos que son, digamos, la primera A, ¿no es cierto?, de nuestros conflictos cuando nacemos. Desde el momento que nacemos, la primera emoción que experimentamos siempre es la duda, ¿no? Entramos en este mundo de dualidad. Y la primera emoción es exactamente la duda. Es por eso que resulta difícil el momento en que nosotros, digamos, por decir así, nacemos, ingresamos en este mundo. El primer suspiro, el aire, ¿no es cierto? Es la forma en que reaccionamos para adaptarnos a este nuevo entorno. Entonces, el aire es, digamos, el primer suspiro que nos ayuda, ¿no es cierto?, a proyectar, digamos, por decirlo así, nuestro espíritu. Eh, Obviamente que esto queda registrado en la biología y, y es algo totalmente vigente. Cuando nosotros hacemos estrés, que liberamos mucha adrenalina y cortisol, lo que hace nuestro cerebro siempre es activar estos programas de adaptación, es decir, estas vivencias o experiencias que en algún momento de la vida nos han servido para sobrevivir. Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando estamos sometidos a ciertos niveles de estrés, cuando tenemos miedo, digamos, cuando tenemos miedos específicos, ¿no es cierto?, a que nos falte la libertad y la seguridad, aparece la fase de adaptación en nuestro cuerpo humano. Esa fase de adaptación nos da una chance para sobrevivir más tiempo. Claro que es difícil poder incorporar esta información de momento que hay personas que no tienen conocimiento en relación con estas leyes biológicas que son inconmensurables y que siempre digo que funcionan al 100% y sin ninguna excepción. La única diferencia es que nosotros no tenemos conocimiento de estas leyes, entonces no sabemos cómo funciona el mecanismo del cuerpo biológico. Entonces, estamos sometidos siempre a información, digamos, errática, información que no tiene que ver, digamos, realmente con con la coherencia de la biología. Entonces decimos que el aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. Cuando vemos que una persona está viviendo ciertos acontecimientos, y voy a dar un ejemplo en relación a lo que hoy está pasando, digamos, en nuestro entorno, ¿no? Todos sabemos que tenemos amigos o tenemos personas, digamos, que están experimentando, están viviendo este conflicto a nivel mundial, no de la mejor manera. Bueno, como decía recién, todos tenemos diferentes programas, ¿no? Y fíjense lo que ocurre cuando empiezan a suceder ciertos acontecimientos a partir quizás de algún diagnóstico, ¿no? Algún diagnóstico médico, quizás nos dicen que tenemos tal o cual enfermedad y inmediatamente ingresamos en una fase, digamos, conflictiva, de alerta, en una fase activa en la que estamos con el pedal del acelerador, no podemos dormir, tenemos insomnio, no sabemos cómo resolver ese conflicto, no podemos descargar lo que sentimos, quizás el entorno está presente para poder hacerlo, pero nosotros nos sentimos incapacitados de poder realmente hablar, de poder decir, ¿no es cierto?, qué es lo que sentimos con respecto a eso. Es por eso que no terminamos guardando las cosas. Y cuando empezamos a experimentar, digamos, estos acontecimientos, que tienen una característica muy especial, ¿no es cierto? Ustedes saben que eh, los cuadros de neumonías atípicas se pueden complicar y siempre en relación con el estrés. De hecho, cuando decimos que el cuadro de neumonía es una fase reparativa, es una fase de recuperación de los tejidos. Decimos que en el cuerpo humano
todas las inflamaciones cumplen una fase de reparación. Cualquier tejido del cuerpo humano que esté inflamado es porque se está curando. Entonces, digo yo que tomar conocimientos y tomar nota de esto es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo funciona el mecanismo de la reparación en nuestro cuerpo humano. Cuando experimentamos el miedo a morir, decía recién que lo que está en peligro es el aire. Bueno, cuando aparecen células en el pulmón que se relacionan con el cáncer de pulmón, estas células son células que tienen un sentido biológico de supervivencia. Estas células son enviadas por el cerebro. Cuando experimentamos un conflicto de miedo a morir, lo que está en peligro es el aire. Nuestro subconsciente biológico sabe y conoce de este tipo de emoción. Cuando no hay una solución psicológica para bajar ese estrés, nuestro subconsciente biológico recuerda lo que hizo la célula para poder sobrevivir superando obstáculos. Estas son experiencias, digamos, arcaicas que todavía están en nuestro inconsciente biológico y que son usadas por el propio cerebro ante situaciones que no podemos manejar psicológicamente. Entonces, dando un ejemplo en relación con el tema del cáncer de pulmón, para poder llegar a las neumonías, decimos que cuando una persona se impacta emocionalmente y sobrepasa ese límite psicológico de tolerancia, el cerebro tiene que dar una respuesta de adaptación. En esa respuesta de adaptación, nuestro inconsciente biológico recuerda tiempo atrás, digamos, cuando los organismos pasaron de la conexión líquida del agua a la tierra. Ese proceso, digamos, ese tránsito de pasar del agua a la tierra no fue tan fácil, no fue de un día para el otro. Lo que sucedió en ese momento es que la célula tuvo que aprender a extraer oxígeno del aire, cuando estaba acostumbrada a traer oxígeno del agua. Ese proceso que duró una cierta cantidad de tiempo fue, digamos, un proceso que quedó registrado en nuestra biología. Es precisamente ese proceso, esa experiencia que utiliza nuestro cerebro al momento de resolver, ¿no es cierto?, el conflicto biológico. De hecho, lo que recuerda nuestro inconsciente biológico es lo que hizo esa célula precisamente extrayendo oxígeno del aire, que no fue tan fácil porque obviamente que los cambios que se producen en forma abrupta en el ambiente van generando, digamos, estos programas de adaptación que hoy por hoy nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, cuando aparece un miedo a morir, que es uno, digamos, de los conflictos que se conjugan con otros, que es lo que hace que aparezcan las neumonías, aparece el conflicto que tiene que durar más de 9 meses, que es un conflicto de sofocamiento, ese conflicto en el que buscamos la libertad, pero no la podemos conseguir, en donde no nos sentimos seguros, en donde vivimos permanentemente el peligro de la libertad durante un buen tiempo, después, digamos, de haber expuesto a nuestro cuerpo humano a ciertos niveles de estrés durante un tiempo determinado, cuando nos relajamos, cuando finalmente pasa la tormenta, cuando aparece un cierto alivio, el cuerpo se afloja y aparece la llamada fase reparativa. Aparecen, en este caso, las neumonías. Si yo les voy a dar un ejemplo de una persona que está muy preocupada porque no puede salir, porque se siente sofocada, porque, bueno, porque esa persona está totalmente confinada y lo que quiere es, digamos, respirar libertad y sentirse segura. No es fácil ver que ciertas personas no pueden manejar psicológicamente este asunto precisamente porque decimos que en la masa crítica, cuando se genera, digamos, un conflicto del inconsciente colectivo,
y es abarcativo, lo que sucede es que las personas lamentablemente no tienen chance de, digamos, de buscar esta información para bajar el estrés o sentirse tranquilas. Las personas habitualmente cuando tienen miedo de aislarse de la familia, cuando las personas eh, viven miedos existenciales, cuando las personas tienen miedo de no volver a casa, cuando las personas tienen miedo a morir y tienen miedo a asfixiarse y sofocarse, digamos, con ciertos elementos, ¿no es cierto?, que serían, en este caso, de urgencia para poder dar oxígeno a las personas, viven, evidentemente, esos conflictos de estrés que hacen que se complique el cuadro. Entonces, todos los cuadros de neumonías atípicas que estamos viendo, que estamos observando, tienen que ver exactamente con eso. Tienen que ver con el miedo, tienen que ver con el estrés. Por supuesto que hay situaciones que se van complicando y que nada tienen que ver con los procesos biológicos normales y coherentes que dispara nuestro cerebro. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el estrés, cuando supera ese límite de la conciencia, ya ahí en ese momento intervenimos lamentablemente en ese proceso con nuestras creencias y por supuesto también con ciertas intervenciones que por ahí serían un tanto innecesarias, dado que muchas personas son sensibles y entonces no están, digamos, preparadas para poder procesar ese tipo de vivencia, ¿no es cierto? Y entonces vemos que ahí se complican cuadros de neumonías y entonces aparece por ahí el deceso de la persona. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta que los conflictos biológicos, ¿sí? Los conflictos biológicos tienen su proceso. Algunos procesos son un tanto, digamos, complicados, como los que mencioné recién, precisamente porque la persona no se encuentra capacitada para poder, digamos, hacer esa relación de datos. Y por eso digo yo que es importante que podamos realmente tomar estos conocimientos porque son conocimientos que nos alivian, son conocimientos que de pronto nos ayudan a sobrepasar estos conflictos que hoy por hoy estamos viviendo. Yo estoy dispuesto a que si me hacen alguna pregunta, voy a responder en base siempre a mi experiencia, ¿verdad? La experiencia de haber estado con personas, digamos, que han tenido síntomas de neumonías. Sería interesante saber cuál es, digamos, la inquietud que tienen para poder yo contestar algunas preguntas. Lo voy a hacer con mucho placer. Salud. Y bueno, pues tengo por aquí la pregunta de Alex Wonderland desde México y a través del chat de YouTube, que escuchando tu plática, Dani dice, ¿también incluye fibrosis pulmonar o a qué se debe esta enfermedad? Bueno, hay ciertos niveles de estrés que van a determinar, digamos, qué tipo de patologías van a aparecer en el cuerpo humano. Pero es el mismo patrón conflictivo, con la diferencia de que, de acuerdo a la intensidad del estrés del mismo conflicto que vive la persona, va a desarrollar tal o cual síntoma. Eh, yo voy a dar un ejemplo en relación con el tema del cigarrillo, por ejemplo. Sí, Hay muchas personas que fuman y fuman hasta los 100 años y jamás han tenido un cáncer de pulmón. Pero el hecho de que no hayan tenido un cáncer de pulmón no tiene que ver, digamos, no tiene que ver con el hecho de que el cigarrillo no le ha provocado, digamos, o la nicotina no ha provocado ese cáncer en forma aleatoria porque no se le ocurrió. Simplemente porque la persona no hizo estrés. Hay personas que fuman y no desarrollan cáncer de pulmón. Y con esto no estoy diciendo que hay que fumar, claro. pero lo que sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo doy el ejemplo del cigarrillo y después paso a la fibrosis.
Cuando nosotros tenemos ciertos niveles de toxicidad en el cuerpo, cuando estamos intoxicados a ciertos niveles, vamos a suponer que todos tenemos una especie de termómetro. ¿Ah? Vamos a ver que cada uno tiene como una especie de termómetro especial. Em, Cuando nosotros estamos intoxicados con la nicotina del cigarrillo y vivimos los conflictos de miedo a morir, por ejemplo, como para ser más específicos, lo que tenemos es menos tolerancia al estrés del conflicto, simplemente porque estamos más intoxicados. Al estar más intoxicados, los pulmones no hacen el proceso natural, digamos, como lo debieran hacer, precisamente porque hay un valor agregado, hay un elemento agregado que es lo tóxico. Entonces, al tener los pulmones intoxicados, tenemos menos tolerancia al estrés del conflicto, por ejemplo. Al no tener los pulmones intoxicados, tenemos más tolerancia al estrés del conflicto. Eso es lo que determina que pueda aparecer un cáncer o no. Entonces, si a ciertos niveles de estrés nosotros estamos intoxicados, fumamos y de pronto vivimos el conflicto, nos choqueamos emocionalmente, vivimos en las condiciones de la primera ley que descubre este médico maravilloso oncólogo alemán, la ley férrea del cáncer, que dice que todo cáncer se inicia con un DHS, que es un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no es verbalizado, y para la persona no tiene una solución aparente. Cuando se reúnen esas condiciones del conflicto biológico y, y estamos a ciertos niveles de toxicidad, en este caso por el cigarrillo, por ejemplo, y lo más probable es que aparezca un cáncer de pulmón. Ahora, para que sea cáncer siempre tiene que reunir esas condiciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ley de hierro, la ley de fierro, como decía el doctor Hammer. Pero si no se vive ese conflicto que reúne las condiciones de la primera ley, no aparece cáncer. Ahora, en el caso de que una persona no tenga los pulmones intoxicados, a ciertos niveles de estrés de ese conflicto, puede que no aparezca un cáncer, simplemente porque el cuerpo humano tiene chances de poder sobrevivir a ese estrés. Y lo hace precisamente porque el proceso que hace el pulmón de ese intercambio de oxígeno y gas carbónico, entonces lo puede hacer normalmente. ¿Por qué? Porque tiene chances de poder hacerlo precisamente porque no está intoxicado. Pero fíjense lo que ocurre. Si una persona no fuma, también puede tener cáncer de pulmón. De hecho, hay muchas personas que nunca fumaron en su vida y son diagnosticadas con cáncer de pulmón, y lo primero que le dice el médico es que ese cáncer que tiene es por el cigarrillo. Y la persona le dice, no, si yo no fumé en toda mi vida. Entonces le dice, ah, bueno, usted es un fumador pasivo. No, si yo tampoco estoy en contacto con ambientes en donde fuman. Entonces el médico no entiende muy bien qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que el cáncer de pulmón se desarrolla de todas maneras por la intensidad del estrés que vive esa persona. Es decir, en el caso que viva ese conflicto en las condiciones de la primera ley, a una cierta intensidad de estrés psicológico que no se puede manejar y fundamentalmente no tiene que tener solución para la persona eso que está viviendo, aunque sí hay una solución, por supuesto, pero la persona no la ve, entonces sí puede aparecer, digamos, igualmente un cáncer de pulmón. Ahora, esto de la intoxicación, lo que determina y lo que marca la diferencia es el hecho de que una persona que no vive conflictos de miedo a morir, una persona que no vive conflictos de sofocamiento, que no vive ese tipo de conflictos de miedo a no tener la libertad o la seguridad, puede fumar toda su vida hasta los 110 años tranquilamente y no desarrollar absolutamente ningún cáncer de pulmón. Probablemente quizás esa persona pueda morir por otra cuestión, pero no por eso. Entonces, para poder comprender esto, hay que tener en cuenta que los niveles de toxicidad que aparecen determinan la forma en que la biología puede manejar el proceso biológico o no. En el caso del cigarrillo, es evidente que
los pulmones cuando están desintoxicados tienen más posibilidad de poder hacer ese intercambio, ese proceso que hace el pulmón. Al estar intoxicados, le cuesta hacerlo, entonces la solución va a ser, digamos, en forma temprana, un cáncer. En el caso de la fibrosis es, digamos, el mismo conflicto, podríamos decir, aunque tiene otra combinación, ¿no es cierto? La fibrosis quísticas, por ejemplo, tiene que ver ya con un conflicto en donde sí hay un miedo a la muerte, pero se combina, digamos, con otro conflicto, ¿no es cierto? Ese es el conflicto también de es una especie de sofocamiento que existe, pero ya ese sofocamiento tiene que ver esencialmente con el miedo a no respirar, que es, digamos, lo que marca la diferencia con el miedo a morir. El miedo a morir es interpretado por nuestro cerebro, quien va a dar la solución biológica, es interpretado como la vida, el aire. El miedo a morir siempre es el aire, la falta de libertad. El aire es la libertad. ¿Mm? Cuando una persona hace así, es porque se está aliviando de algo que le estaba sofocando, que podría ser una persona, digamos, de la familia, o podría ser cualquier otra persona fuera del clan, en donde esa persona se siente totalmente sofocada, ¿no? De Entonces, acuerdo. este tipo de sofocamiento, digamos, si se vive a ciertos niveles de estrés, con miedo, sin poder descargar, sin poder darle una solución, puede traer una respuesta biológica de adaptación. En el caso de la fibrosis, no es el miedo a morir, sino que es, en este caso, el miedo a no poder respirar, que son dos emociones distintas. Son dos emociones distintas. Entonces, hay personas que por ahí tienen enfisema, ¿no es cierto? Entonces, o EPOC, que se dice. Entonces, esas personas generalmente viven conflictos catastróficos, en donde, por ejemplo, están constantemente viviendo los conflictos del aire, del no poder respirar. Entonces están atentas constantemente a su aparato respiratorio. Pero cuando eso pasa a niveles que no se pueden tolerar psicológicamente, porque hay un acontecimiento, ¿no?, que le sucede a la persona en donde la persona no puede manejar psicológicamente esa situación, entonces, bueno, aparece después de un tiempo y una solución biológica para sobrevivir, que es la fibrosis quística. Entonces, para la persona que tiene fibrosis, tiene que buscar cuáles son esos momentos, ¿no es cierto?, en que se impactó emocionalmente, en donde la vivencia emocional, el colorido del conflicto, tiene que, digamos, reunir esas condiciones, ¿no? De acuerdo. Muy bien, gracias Daniel por esta respuesta. Y vamos a pasar con otra pregunta. Tengo aquí a Lila desde Perú. Te dice, gracias Daniel, tengo una amiga de 56 años y desde niña sufre asma. En la actualidad le detectaron hongos en un pulmón. Te pregunta qué miedos puede tener o cómo podría sanar, en dónde tendría que poner su atención en este caso. Bueno, primero hay que ver si es un asma inspirativo o es un asma expirativo. El asma inspirativo es esto. Cuando uno respira y hace ruido, por ejemplo, es un asma inspirativo. Y el asma expirativo es cuando yo largo el aire y, y el paso del aire, por ejemplo, está totalmente obstruido. Tanto cuando entra, cuando como sale, cuando sale. Entonces, de acuerdo a qué tipo de asma sea, lo que sí tiene que ver es, digamos, en este caso, de lo que estábamos hablando recién. ¿Quién me sofoca? ¿Por quién me siento sofocado? ¿Quién me chupa el aire? Para chupar el aire hay muchas formas. Eso puede estar programado desde la infancia. Puede ser el hecho de sentirme sofocado porque tengo a mi madre o a mi padre aquí, respirándome encima. Quizás yo estoy estudiando, estoy haciendo cosas y tengo constantemente la mirada de mi padre o de mi madre aquí al lado de mi cara, respirándome, estando encima mío para ver si yo hice los deberes, para ver si estoy estudiando. El hecho de mirar por la ventana y ver que todos mis compañeritos están jugando, puede ser al fútbol o puede ser algún tipo de deporte, y yo estoy acá en casa encerrado y sofocado por mi madre, puede programar y después, mucho más tarde, desencadenar una fase de adaptación que sería en este caso el asma.
Entonces, el asma resuelve el conflicto momentáneamente. ¿Por qué? Porque el aire es peligroso, el aire que respiro es peligroso, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en mi casa y tengo a mi madre sofocándome, chupándome el aire, ese aire es peligroso para mí. Entonces, la forma de poder solucionar ese conflicto es o empiezo a fumar cigarrillos como para llenar el ambiente de humo y que nadie entre a mi habitación, esa sería una forma, fumar, fumar, fumar como loco, para crear un ambiente y una atmósfera que yo pueda respirar, esa es mi libertad. Es el aire que yo respiro, sería la libertad que estoy buscando a falta de tener libertad, precisamente por el conflicto, ¿no es cierto?, de no sentirse en el territorio de uno y de tener que estar sofocado, en este caso, por algún integrante del clan. Entonces, es importante darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Quién nos chupa el aire? Que no significa que la persona que lo esté haciendo en forma consciente, sino que lo hace en forma inconsciente. Muchas madres están preocupadas por sus hijos, pero terminan sofocando a los hijos. Los hijos no pueden decir, no pueden expresar lo que sienten y el estrés va por dentro. El estrés va por dentro y si después se reincide nuevamente en esos conflictos, ya nuestro cerebro tiene que manejar, dice, manejo yo, ya veo, dice el cerebro, veo que ya no puedes manejar este conflicto, veo que estos niveles de estrés son peligrosos para la biología, puede que estés distraído, este conflicto puede traerte complicaciones, te puede agotar vitalmente, esto que vivís con tu madre es tremendo, lo vivís a ciertos niveles de estrés, es muy intenso, pero no lo estás descargando, no lo estás resolviendo. Vamos a dar una solución, asma. Aparece el asma. Entonces, el asma resuelve ese conflicto, ¿verdad? Entonces, si es un asma inspirativo, es, no puedo respirar, el aire es peligroso, ese aire no lo puedo respirar, ¿verdad? Cuando tengo un asma expirativo, ya tiene que ver con el hecho de que cuando yo salgo afuera, no estoy en mi casa, salgo afuera a jugar al fútbol, salgo afuera a jugar a la pelota, y tengo a mi madre que me está sofocando, digamos, mi libertad, está sofocando mi salida, está sofocándome, pero no dentro del territorio, sino fuera de mi casa. Entonces ahí sería el asma expirativo. Entonces, un hombre está muy preocupado porque su mujer le engaña o él cree que su mujer le engaña. Entonces ese hombre sale, por ejemplo, a buscar a su mujer para ver si la encuentra en algún momento, ¿no es cierto?, con el amante. Entonces ese hombre sufre, hace estrés, ¿por qué? Porque él no puede manejar la libertad de su novia o de su mujer. Entonces, la libertad de su mujer para él es peligrosa. Entonces, el aire es peligroso para él. ¿Se entiende? Entonces, él no puede resolver ese conflicto porque siempre está velando y cuidando la libertad de su mujer. ¿Por qué? Porque la libertad de su mujer para él es peligrosa. ¿Se entiende? Entonces, ahí ese hombre puede desarrollar, por ejemplo, un asma expirativo. Entonces, ese hombre viene a la consulta, no sabe por qué tiene ese asma expirativo. Yo le hago una serie de preguntas puntuales, ese hombre toma conciencia de cuál fue el momento en que en el momento en que se impactó emocionalmente y no se esperaba vivir un acontecimiento que lo agarró contrapié. Cuando sucede eso, ese hombre se da cuenta de que todo lo que vive es parte de su conflicto, no del otro, sino que es su conflicto biológico, es su conflicto biológico de base y el síntoma le está solucionando momentáneamente ese problema. Perfecto, Dani. Pues vamos a una información que tenemos para todos nuestros amigos y regresamos enseguida, ¿no? Y no me resta más que agradecer a Daniel Gambarte. Dani, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por toda esta información que nos compartiste. Como siempre, ha sido un placer. Te digo. Muchas gracias, con mucho placer. Vamos a responder algunas preguntas que quedaron colgaditas y bueno, nos volveremos a encontrar nuevamente para responder preguntas fundamentalmente y bueno, y abordar algún otro tema interesante que sea de total utilidad para todos ustedes. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias.